Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el capítulo 17. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, el versículo número 30. Hechos 17, 30. Dice la palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo número 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos en este lugar para estudiar su palabra. Señor, gracias por la compañía de los ángeles, gracias por la presencia del Espíritu Santo. Padre, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y hermanas que nos acompañan, pero también gracias por aquellos y aquellas que siguen esta programación a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas también sean bendecidos en esta hora. Querido Dios, rogamos en este momento que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de un hombre, pero la palabra de Jehová, que vive y permanece para siempre. Háblenos Dios, habilítenos y prepárenos para recibir su verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta serie, Transformados por su Espíritu, es una serie muy extensa. La base de la serie es una palabra, la palabra es arrepentimiento. Cuando usted estudia la Biblia, en el Nuevo Testamento, y estudia lo que fue el trabajo de Juan el Bautista, descubre, San Mateo capítulo 3, versículo 1 y 2, que la frase clave de Juan el Bautista fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando estudia el ministerio de Pedro, descubre la misma palabra: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y cuando Pablo comienza a predicar, Hechos capítulo 17, versículo 30, dice: Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Marcos 6:12 dice que los discípulos también anunciaban el asunto del arrepentimiento. La palabra clave de la Biblia, arrepentimiento. La palabra clave del plan de salvación, arrepentimiento. La palabra clave para entrar al cielo, arrepentimiento. Entender el arrepentimiento, comprender el valor del arrepentimiento. Ser una persona arrepentida significa que usted es una persona convertida. Una persona nacida de nuevo. Jesucristo le dijo a Nicodemo: si no nace de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de los cielos. Si no nace de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. No importa cuán religioso usted sea, si usted no es una persona nacida de nuevo, no puede entrar en el reino de los cielos. Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice la Biblia? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De manera que la palabra arrepentimiento es el centro de la predicación de Juan el Bautista, de la predicación de Jesús, de la predicación de Pedro, de la predicación de Pablo y de la predicación de los apóstoles. Por tanto, es el centro de la predicación del plan de salvación. Por eso, transformados por su Espíritu significa que se produce un cambio. El verbo metamorfo, transformado, significa que hay un cambio, pero un cambio permanente. La palabra metamorfosis significa que una oruga, un gusano, se convierte en una mariposa, pero la mariposa no vuelve a ser gusano, siempre sigue siendo mariposa. Cuando Cristo, ¿sí o no? Cuando Cristo cambia un corazón, lo hace completamente. Dios no hace obras a media. Gabriel dijo en el libro de Lucas capítulo 1 versículo 37, porque para Dios nada es imposible. ¿Es cierto o no lo es? ¿Es cierto o no lo es? ¿Recuerdan aquel hombre que tenía un hijo endemoniado en el momento que Cristo estaba arriba en el monte con Pedro, Juan y Jacobo? Y que a la mañana siguiente cuando bajó del monte los discípulos no habían podido sacar ese demonio. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Cuando Jesús llegó, preguntó, ¿qué discuten con los discípulos? Y entonces el papá del niño dijo, traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron sacarle ese demonio.
Y entonces Cristo hizo algunos comentarios fuertes. Y el hombre le dijo, pero si tú puedes ayudarnos, por favor, si tú puedes hacer algo, ayúdanos. Y Cristo le dijo, al que cree, todo le es posible. Ahí está la clave. Si usted no cree, entonces nada es posible. Porque dice la Biblia, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador de los que le buscan. La clave del arrepentimiento es la fe. Durante esta semana, si Dios quiere, trabajaremos con un grupo de personas que tienen que ver con un equipo de identidades o instituciones que la Biblia identifica como enemigos de Dios. Cuando usted estudia la Biblia, descubre que la maldad es enemiga de Dios. Descubre que la muerte es enemiga de Dios. Usted descubre también, al estudiar la Biblia, que el pecado es enemigo de Dios, que Satanás y sus demonios son enemigos de Dios. Descubre en el Salmo capítulo 2, versículo 1 al 3, que hay reyes y príncipes, gobernantes que son enemigos de Dios. No aceptan a Dios, pero descubre también que hubo personas, cuando Cristo vino a la tierra, que se ocuparon en llevar a Cristo a la cruz del Calvario. Hubo un grupo de judíos en la época de Jesús que se hicieron enemigos de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Y en Romanos 5:9 dice que el hombre es enemigo de Dios cuando no tiene a Cristo Jesús. Nosotros trabajaremos específicamente esta semana viendo cómo Dios, a pesar de la enemistad de los judíos, a pesar de la incredulidad de los judíos que no aceptaron a Jesús, cómo Dios insistió, cómo Dios insiste e insistirá para que también las personas se arrepientan. A pesar de la incredulidad, cómo Dios extiende su misericordia para que la persona reciba el don del arrepentimiento. Y yo pregunto, ¿necesitamos el arrepentimiento para entrar al cielo, sí o no? La Biblia dice que es imprescindible. Por eso la serie Transformados por su Espíritu se ha hecho bien extensa, bastante extensa, y aquí vamos a trabajar con cosas que no se han visto en ningún otro lugar. De hecho, ahora debemos poner la mesa. Número 1, la Biblia nos plantea en forma bien clara que el mayor empeño de Dios es salvar a los seres humanos. Y Dios ha decidido revelarse a los seres humanos. Número 1, los teólogos nos hablan de una revelación general. La naturaleza nos habla de un Dios creador y diseñador. Pero la revelación de Dios en la naturaleza no es tan poderosa como la revelación de Dios en su palabra. Pero la revelación de Dios en su palabra no es tan poderosa como la revelación de Dios en Cristo Jesús. ¿Cierto o falso? A ver, ¿sí o no? Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Veamos. Vamos rapidito. Me gusta el empeño de Dios, el interés de Dios en darse a conocer. Hebreos capítulo número 1, versículo 1 al 3. Dice el versículo 1, ¿cómo dice? Dios. Hebreos 1:1, ¿cómo dice? Dios. ¿Qué dice Hebreos 1:1? Dios. ¿Cómo dice? Dios. Dice Dios, coma. Habiendo hablado, ¿cómo dice? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y yo le pregunto a usted, ¿es Cristo un hecho histórico, sí o no? ¿Existió Cristo, sí o no? Sí, Señor. Ahora, ¿quién era Cristo? ¿Quién era ese ser, ese personaje llamado Jesucristo? Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Pablo hace una descripción resumida y al punto de quién era Cristo. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Estamos poniendo la mesa. ¿Cómo dice el verso 16? Dice el versículo 16, e indiscutiblemente grande es, ¿qué cosa? El misterio de la piedad. ¿Y qué dice ahora? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu,
visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, como dice, en gloria. Mi pregunta, ¿era Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, sí o no? ¿Sí o no? ¿Se hizo carne Dios? Sí, Señor. Así que la mejor revelación que tenemos de Dios es Cristo Jesús. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué es tan importante esto? Cuando Cristo fue bautizado, le dijo a Juan el Bautista, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y entonces Juan lo bautizó. ¿Qué significa eso? Significa que Cristo nos da el ejemplo de lo que nosotros debemos ser. San Juan 13:15 dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Mi pregunta, ¿nos ha dado Dios ejemplo? La idea de transformados por su Espíritu es comprender el valor de la palabra arrepentimiento. Trabajemos un momentito con la palabra arrepentimiento. Estamos haciendo un repaso de temas anteriores por amor a ustedes, para entonces continuar con la serie de esta semana. La palabra arrepentimiento significa cambio de la mente. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambio de la mente. Una persona arrepentida, lo que la Biblia significa es que tiene un cambio en sus estructuras mentales, un cambio en sus procesos mentales, un cambio en su mente. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, la transforma. Miren 2 Corintios 3:18 y miren cómo lo hace el Espíritu Santo. Miren qué cosa linda. 2 Corintios 3:18 es un proceso que va en crecimiento. El Espíritu cambia y transforma la mente de la persona. Y mire usted qué hermosura hace en la persona porque le da una nueva mente. Y el Espíritu dice el apóstol Pablo que le da la mente de Cristo. 2 Corintios 3:18. ¿Cómo dice el versículo 18? Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, ¿qué dice ahora? Somos transformados, ¿cómo dice? De gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué significa eso? Que los arrepentidos son personas que van siendo cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. ¿Tiene Dios poder para cambiar a la gente? Y ese proceso es imprescindible, es necesario, es de vida o muerte, porque Cristo dijo que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y yo le pregunto, ¿tiene Dios poder para cambiar la vida de la gente? ¿Tiene poder o no tiene poder? ¿Murió Lázaro o no murió? ¿Cuántos días tenía Lázaro muerto? 4. Un hombre, una persona de 4 días muerto, ¿está feo o no está feo? ¿Lo resucitó Jesús? A ver, ¿sí o no? Entonces Cristo tiene poder para transformar la vida tuya y transformar la vida mía. Millones de seres humanos han sido transformados por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la clave de transformados por su Espíritu. Hay un cambio en las estructuras mentales, hay un cambio en la mente, pero en realidad lo que Dios hace es que nos da una nueva mente. Dios en su sabiduría, a través de la palabra, nos da una nueva simiente. Nos da una simiente que no es de la tierra. Primera de Pedro 1:23, vamos rapidito. Mire qué cosa linda, por eso necesitamos estudiar la Biblia. Y necesitamos llenarnos de la Biblia y alimentarnos de la Biblia, porque la simiente nueva viene en la palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23. ¿Cómo dice el versículo 23? Dice el apóstol Pedro, siendo ¿qué cosa? Renacidos. ¿Qué significa renacidos? Vuelto a nacer. La primera vez que nacemos de nuestros padres. Salmo 51, versículo 5. Dice David que fue concebido en pecado. Su papá y su mamá eran pecadores, así que si papá y mamá son pecadores y tienen un bebecito, ¿cómo nace el bebecito? Pecador. Nace con la tendencia al pecado, pero no paga el pecado que cometió Adán. ¿Se entendió eso? Los hijos no pagan el pecado de los padres, ni los padres pagan el pecado de los hijos. Cada uno pagará su propio pecado. El alma que pecare, esa morirá. Pero nacemos con la tendencia al pecado. Nacemos pecadores. Por tal razón, necesitamos una nueva simiente. ¿Cómo consigo esa nueva simiente?
¿Cómo consigo la simiente nueva para ser una persona arrepentida? 1 Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, ¿cómo dice? No de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Mi pregunta entonces, ¿podemos ser nacidos de nuevo, sí o no? Sí, Señor. ¿A través de quién? De la palabra de Dios. ¿Por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Cuando una persona es cristiana, entonces se nota que es una persona nacida de nuevo. Se nota que es una persona distinta. Se nota que es una persona que recibe ahora por la palabra de Dios la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Seguimos el repaso. Vamos rapidito. 1 Corintios 2:16. Esto es un asunto de vida o muerte porque esto tiene que ver con su salvación y la salvación mía también. 1 Corintios 2:16. Pablo tuvo la experiencia con Cristo. Camino a Damasco, Pablo se encuentra con Cristo y le pregunta a Cristo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y Cristo le dice, ve a la ciudad y en la ciudad se te dirá lo que debes hacer. En la ciudad, Cristo habla con Ananías y Ananías va y habla con Pablo. Y entonces Pablo hace lo que Ananías le dice. Acto seguido, Pablo comienza a predicar de Cristo en Damasco. Persiguen a Pablo en Damasco, lo cuelgan por una canasta, lo bajan por un muro y sale corriendo y se va a Arabia. Allá por 3 años aprende el Evangelio de Cristo y sigue predicando a Cristo. Pero esa entrega de Pablo a Cristo hace que el Espíritu Santo lo cambie y lo transforme. Y Pablo se convierte entonces en una persona completamente nueva. Mi pregunta, ¿tiene Dios poder para cambiar a las personas, sí o no? ¿Cambió a Pablo, sí o no? De perseguidor se convirtió entonces en un perseguido. Y ahora la experiencia de Pablo, la vida de Pablo, el testimonio de Pablo sirve como ejemplo para que la gente entienda que Dios tiene poder para cambiar a los demás. No hay nada imposible para Dios. 2 Corintios capítulo 2, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Y qué dice Pablo? Mas nosotros tenemos, ¿qué cosa? La mente de Cristo. Mi pregunta para usted, ¿usted cree que Dios tiene poder para transformar a los seres humanos, sí o no? ¿Cambió Cristo a los discípulos? ¿Los cambió o no los cambió? La Biblia enseña que los que irán al cielo son personas arrepentidas. Personas que han recibido una mente nueva. La palabra arrepentimiento aparece como sustantivo y aparece como verbo en la Biblia. Son 2 palabras interesantes, metanoia y metanoeo. Y ambas significan cambio de la mente. Cuando una persona recibe a Cristo, cuando una persona recibe la palabra de Dios, en la palabra de Dios recibe una simiente que viene de lo alto. Entonces la persona tiene 2 simientes, la de la tierra que trae de sus padres y la de lo alto que viene por la palabra de Dios. Al alimentar la simiente que viene de arriba con la palabra de Dios, entonces la persona ve el cambio y la transformación. Y todo ocurre por la gracia de Dios. Uno no lo merece, es un regalo de Dios. Uno no lo gana, es un regalo de Dios. Y a medida que el tiempo pasa, uno se da cuenta que todo es por la gracia de Dios. La gracia de Dios significa que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia de Dios significa que Dios no nos da lo que merecemos. ¿Qué merecemos? La paga del pecado. ¿Qué es la paga del pecado? La muerte. ¿Quién murió por nosotros? Cristo Jesús. ¿Qué es la gracia? El regalo de la salvación que no podemos ganar. Entonces yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Se entiende o no se entiende? Pero los judíos de la época de Jesús, los que crucificaron a Jesús, no quisieron creerle a Dios. Y esa es la parte hermosa que tenemos que trabajar durante la semana. Pregunta número 1. ¿Se entiende que la palabra arrepentimiento significa cambio de la mente? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Una persona arrepentida es una persona que ahora tiene la mente de Cristo. Una persona que es nacida de nuevo. Una persona que ahora está enfocada en la palabra de Dios. En la palabra de Dios se consigue la simiente incorruptible, la simiente que viene de lo alto. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Mire qué importante es esa simiente.
Y estamos poniendo la base de un edificio que debemos construir. Primera de Juan 3:9. Pastor, ¿por qué lee tanto la Biblia? Y yo le pregunto, ¿no es la Biblia la palabra de Dios? ¿Sí o no? Entonces usted estará edificado en la palabra de Dios. ¿No dice Primera de Pedro 1:23 que la simiente incorruptible viene por la palabra de Dios? Entonces comencemos a trabajar con esa simiente para que usted reciba la simiente incorruptible también. Mire qué interesante, el 1 de Juan 3:9 nos dice cómo es esa simiente que viene de lo alto. ¿Cómo dice el verso 9? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. ¿Qué es lo que no puede pecar? La simiente que viene de lo alto, la simiente incorruptible, la simiente de Dios. ¿Qué es lo que no puede dejar de pecar? La simiente que tengo de mis padres. Y entonces usted decide, o vive trabajando con la simiente que viene de lo alto, o vive trabajando con la simiente que viene de abajo. Mi pregunta entonces, ¿resolvió Dios el problema? Sí, Señor. Cristo murió en la cruz, pagó el precio de mis pecados y ahora me ofrece gratis, por su gracia, la salvación y el Santo Espíritu para que transforme mi vida. El cristiano triunfa cuando fija sus ojos en Cristo Jesús. Hebreos 12:2 dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No es mirándote a ti. Isaías 45:22 dice, mirad a mí, dice Dios, mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. ¿A quién debemos mirar? A Jesús. ¿A quién debemos mirar? A Dios. ¿Qué hacemos frecuentemente? No miramos a nosotros mismos. Oigan, ¿podemos leer un versículo difícil de la Biblia? A ver, ¿lo podemos leer o no lo podemos leer? ¿Lo quieren o no lo quieren? ¿Lo quieren o no lo quieren? Entonces, si yo no quiero mirar a Dios, si no quiero mirar a Jesús, si me quiero mirar a mí mismo, ¿qué me pasa? ¿Quieren la respuesta? ¿La quieren o no la quieren? ¿Seguro que la quieren? Esto le va a molestar, ¿eh? ¿Todavía la quieren? Eso me gusta. Son bravos aquí también, pastores. Me gusta la gente brava. Vamos a leerlo rapidito, Jeremías 17, versículo 5. Cuando una persona insiste en no mirar a Dios, en mirarse a sí mismo, ¿qué le pasa a esa persona? ¿En qué se constituye? Mire lo que dice la Biblia. Si usted no quiere mirar a Dios, si usted no quiere mirar a Jesús, si quiere mirarse a sí mismo, usted se mete en un serio problema. Jeremías capítulo 17, versículo 5, ¿cómo dice la Biblia? Así ha dicho Jehová. ¿Qué sigue diciendo? Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. ¿Y qué dice ahora? Y su corazón, su mente, se aparta de Jehová. ¿Qué es arrepentimiento? Cambio de la mente. ¿Qué es lo contrario? Rechazo de Dios. El hombre o la mujer que en lugar de fijarse en Dios o fijarse en Jesús, se fija en sí mismo, entonces se aparta de Dios y se convierte en un maldito y todo le sale mal. Cuando digo todo le sale mal, no estoy diciendo que no puede serse rico. La riqueza no significa que todo está bien con Dios. Lo único que significa es que usted tiene dinero. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? Y no necesariamente ese dinero es una bendición de Dios. La salvación solo viene de Jehová. Dice en el libro de Jonás, la salvación es de Dios. Así que si usted tiene planes de ir al cielo, necesita mirar a Jesús. Necesita mirar a Dios. Si se mira a usted mismo, terminará hecho leña. Oigan, ¿puedo leer otra cita que le duela? ¿La quieren o no la quieren? A mí me gusta que la quieran porque así le duele menos. ¿Se han puesto alguna vez una inyección de hierro? ¿Se la han puesto alguna vez? ¿Seguro que se la han puesto? Eso duele. Esta es de hierro, ¿la quieren? ¿Por qué estamos haciendo esto? La gente tiene que ser consciente de cuál es su situación delante de Dios. La salvación no es una lotería. Si usted no la tiene, no la tiene. Pero es gratis. Dios la dio por su gracia. Usted no la tiene que comprar. Pero Dios es Dios y se respeta bastante. No la anda tirando por la calle. La salvación es un principio, porque la salvación es una persona, se llama Cristo Jesús. El mismo Dios dio testimonio acerca de la salvación. En 1 Juan capítulo 5, versículo 10 al 12, dice clarito, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.
Si Dios da el testimonio, si tiene a Cristo, tiene la vida. Si no lo tiene, no lo tiene. Entonces, tenemos que estar claros. Si no tengo a Cristo, ¿estoy perdido o no? Ahora, ¿cuál es mi final? Bueno, querido, querida, si te está mirando a ti mismo, te hace un maldito de Dios. Segundo, si te sigue mirando a ti mismo, mira cómo será el final de tu vida. Isaías capítulo 50, y ustedes lo quisieron, aquí le va. Isaías capítulo número 50. Isaías capítulo 50, versículo número 10 y 11. ¿Están listos? Dice el profeta, Isaías 50, 10 y 11. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, ¿qué dice ahora? Confíe en el nombre de Jehová y apóyese, ¿dónde dice? Apóyese en su Dios. Versículo 11. He aquí que todos vosotros encendéis fuego y os rodeáis de teas, de antorchas. Andad a la luz de vuestro fuego y de las teas que encendisteis. ¿Y qué dice Dios? De mi mano os vendrá esto, en dolor seréis sepultados. ¿Qué está diciendo la Biblia? Si tú insistes en fijarte en ti mismo, si insistes en vivir como tú quieres, si insistes en hacer tu propia luz, si insistes en darle sentido a tu vida como tú quieras, te tengo una triste noticia, dice Dios. El final de tu vida será en dolor. Tu final será doloroso. Mi pregunta, ¿no dice la Biblia que Dios cargó todos nuestros pecados en Cristo Jesús? A ver, ¿sí o no? ¿No dice, sí o no? ¿No dice la Biblia que Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros? ¿Que por su llaga fuimos nosotros curados? ¿Sí o no? Entonces yo no tengo que cargar esa tragedia o desgracia final. Ya Cristo la cargó en la cruz. Ahora yo puedo en Cristo descargarme de esas cosas y Él muere mi muerte y yo recibo su vida. Eso es salvación y vida eterna. Eso significa cambio de la vida, significa arrepentimiento. Hoy día en el mundo entero se necesita levantar la palabra de Dios. El mundo está lleno de filosofías, de conceptos y de ideas. Necesitamos otra vez colocar la Biblia en la mente de la gente. Eso, el Señor dijo, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová el Dios nuestro permanece para siempre. ¿Permanece la palabra de Dios, sí o no? Hace algunos años estudié ciencias sociales en la Universidad Estatal de mi país. Estaba recién bautizado, no era fácil. Y eso me llevó a estudiar más la Biblia, porque tenía que saber en qué estaba creyendo, porque el ataque era fuerte. Y decidí creerle a Dios. Ya pasaron muchos años y todavía decido creerle a Dios. Porque dice la Biblia que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. ¿Se han dado cuenta que generaciones van y generaciones vienen? Imperios van, imperios vienen. Todo pasa y Dios permanece. ¿Se han dado cuenta o no se han dado cuenta? Moisés no fue tonto que decidió creer y apoyarse en Jehová, dejar de ser un príncipe egipcio, dejar de tener derecho al trono para ir a envolverse con los esclavos. ¿Dónde está Moisés hoy día? Está en la Canaán celestial. ¿Lo resucitaron o no lo resucitaron? El libro de Judas, versículo 9. El arcángel Miguel vino y lo resucitó y se lo llevó al cielo. ¿Apareció o no apareció Moisés en el monte de la transfiguración con Elías para hablar con Jesús? ¿Apareció o no apareció? Entonces Moisés cogió lo mejor. ¿Cómo están los faraones egipcios? Una momia. ¿Y dónde está Moisés? En el reino de los cielos. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces usted decide, momia o en el reino de los cielos. Y es cuestión de momia, yo no quiero momia. Yo quiero estar ahí arriba, compadre. Aprendí en cada rincón de la tierra que a la gente le gusta el chisme. Discúlpenme, aquí tal vez la gente aquí no le gusta, pero por lo menos vamos a poner la mesa y cuando el asunto se ponga más bueno vamos a terminar, porque así usted tiene que venir mañana a comerse los alimentos porque no puede dejar ahí servido. No sé qué alimento le gusta a usted, pero mire qué sabrosa es la Biblia. Uno de los 7 enemigos de Dios fueron aquellos que crucificaron a Jesús. Pero mire todo lo que el Señor hizo. Esto es increíble lo que tenemos que estudiar.
todo lo que Jesús hizo, la ciudad donde Cristo vivió. Imaginen por un momento, y vamos a pintar este cuadro, imagínense que en su casa nazca un bebé. Y ese bebé es el Hijo de Dios. Y ese bebé es Dios con nosotros. ¿Quién era Cristo? Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Mi pregunta, ¿Dios se hizo carne, sí o no? ¿Sí o no? ¿Vivió en un hogar? ¿Sí o no? Sí. ¿Tenía hermanos? Sí. Así que Dios vivió en una casa, en un hogar. ¿Vivió en una vecindad? Sí. Y después que creció, Cristo se instaló en una ciudad que se llamaba, bueno, es una ruina ahora, Capernaum. ¿Cómo se llamaba la ciudad? ¿Quién vivía en Capernaum? Dios con nosotros. Pero ¿saben la tragedia? No le creyeron. ¿Le parece bien si planteamos el chisme y lo dejamos planteado y lo seguimos mañana? ¿Le parece bien? San Mateo capítulo 11. Vamos rapidito. Recuerde que estamos tocando el tema de estos enemigos de Dios que crucificaron a Jesús. Enemigos de Dios que rechazaron a Jesús. Pero gracias a Dios que Jesús era judío, los discípulos eran judíos, la gente que primero se bautizó eran judíos, así que sí hubo judíos que aceptaron a Jesús. Pero hubo un grupo que no lo quiso aceptar y lo llevó a la cruz. San Mateo capítulo 11, versículos 20 al 24. ¿Cómo dice Mateo 11, 20 al 24? Ponga cuidado porque estos versículos son muy importantes. Dice el versículo 20, ¿cómo dice? Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían, ¿qué dice ahora? Arrepentido. Mi pregunta, ¿estaba esperando Cristo que la gente se arrepintieran, sí o no? A ver, sí o no. Y hoy dice Pablo que Dios manda a todos los hombres, en todo lugar, y a las mujeres también, que se arrepientan. ¿Es importante el arrepentimiento? Es de vida o muerte. Mire lo que dice Jesús a estas ciudades que no se arrepintieron. Dice el versículo número 21, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido con cilicio y en ceniza. Por tanto os digo, ¿quién está hablando? Jesús. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, señala ahora Jesús, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, ¿qué dice ahora? Habría permanecido hasta el día de hoy. Mi pregunta, ¿vivió Jesús en Capernaum, sí o no? ¿Y Cristo es un ser divino, sí o no? Entonces el cielo se mudó a Capernaum. A ti, Capernaum, te levantamos hasta el cielo. Fuiste la morada del ser que siendo Dios se hizo hombre, pero no quiso aceptar a Jesús. Tú que fuiste levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Y llama la atención, y déjeme poner esto bien interesante para que nos emocionemos un poquito, entonces cortamos. La ciudad de Capernaum, ¿en dónde estaba ubicada? La provincia se llamaba Galilea, o se llama todavía Galilea, pero estas ciudades, Corazín, esta ciudad de Betsaida, la ciudad de Capernaum y otras ciudades, Macaná y demás, estaban alrededor del lago de Galilea. Capernaum estaba en el centro de los caminos que iban para Damasco, iban para Egipto, para el Mediterráneo. O sea, era un centro clave donde la gente transitaba. Transitaba por placer, transitaba por negocio, transitaba por la razón que fuere. Cristo se ubicó en una ciudad clave para que los que pasaran por allí escucharan el mensaje y lo llevaran a la tierra de cualquier rincón donde ellos vinieran. Era clave ubicarse en ese lugar. La pena y el dolor de Cristo es que los habitantes de Capernaum, de Corazín y de Betsaida, que vieron tantos milagros, no quisieron creer en Cristo Jesús. El estudio que nosotros debemos hacer es cómo Dios está tan dispuesto
a llegar hasta el último momento, hasta lo más profundo, por amor a usted, por amor a mí, para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Y yo le pregunto, ¿vale la pena creerle a Dios? A ver, ¿sí o no? La ciudad de Capernaum era un centro comercial. Y en esa ciudad, Cristo hizo tantos milagros como no hizo en ninguna otra ciudad. Leamos, por ejemplo, San Mateo capítulo número 4, versículo 18 al 22. De allí Cristo consiguió a Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. San Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22. ¿Cómo dice el versículo 18? Dice el verso 18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, ¿qué cosa? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la tarea, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Mi pregunta para usted, ¿vino Jesús al lago o no vino? Vino. ¿Llamó por nombre a Pedro y a Andrés, sí o no? Los llamó. ¿Llamó a Juan y a Jacobo por nombre, sí o no? Los llamó. ¿Decidieron ellos seguir a Jesús, sí o no? Mi pregunta, ¿eran pescadores o no eran pescadores? ¿Sí o no? ¿Eran hombres comunes y corrientes o no eran hombres comunes y corrientes? A ver, ¿sí o no? Jesús no fue al templo a buscar a los apóstoles. Fue al lago. Fue a la gente común y corriente. Llama la atención que Cristo hizo apóstoles a personas como usted y como yo. No fue a donde los rabinos, no fue a hacer un examen, fue a la calle, fue a buscar gente del pueblo. Hay una palabra clave en hebreo, am haaretz, o gente de la tierra. Y cuando usted mira a los discípulos de Jesús, se da cuenta que el único que tenía grandes calificaciones fue Judas. Y yo no creo que ustedes quieran ser un Judas, ¿verdad que no? Mi pregunta para usted, ¿se imagina que Cristo pase otra vez por acá, por la tierra? Y se acerca al taller suyo y le diga, sígueme. ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Se acuerdan de Mateo? ¿Le vi Mateo? ¿Qué trabajaba Mateo? Cobrador de impuestos. ¿Amaban los judíos a los cobradores de impuestos? Lo odiaban. Se convirtió ¿y los cobradores de impuestos qué cosa eran? Dígalo sin miedo, eran ladrones. ¿Eran ladrones o no eran ladrones? Oiga, y ahora tenemos un tipo que era ladrón, ahora le llamamos San Mateo. ¿O no? ¿Sí o no? Así que Cristo tiene el poder de cambiar un ladrón en un santo. Nadie se atreve a decirle ladrón Mateo, no. Y cuando usted lee la Biblia, el Nuevo Testamento, ¿cuál es el primer evangelio que aparece? Y dice, Evangelio según San Mateo. ¿Tiene Cristo poder para cambiar? ¿Tiene Cristo poder para cambiarte a ti? ¿Sí o no? Mi pregunta para ti es, ¿te gustaría que Cristo lo hiciera? Entonces ponte en pie conmigo. La relación con Cristo es una relación personal. No es asunto ni de familia, no es asunto ni de iglesia, no es asunto ni de ciudad, ni de país, ni del mundo. Es un asunto personal. Cuando Cristo llamó a Pedro, le dijo, Simón, sígueme. Cuando llamó a Andrés, le dijo, Andrés, sígueme. Cuando llamó a Jacobo, le dijo, Jacobo, sígueme. Y cuando llamó a Juan, le dijo, Juan, sígueme. Y cuando encontró a Mateo, Mateo lo miró y sin decirle nada dice, sígueme. Mateo se levantó y le siguió a Cristo. Y Mateo se emocionó tanto que le hizo una fiestecita en su casa. Y la gente empezó a criticar. Porque es una cosa terrible, la gente vive criticándolo todo, ¿o no? ¿O no? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Le llamaré a usted un hijo suyo Zaqueo? ¿Han oído el verbo saquear? Se ve que Zaqueo no era buena cosa, era chiquitito pero era ladrón. Y dice la Biblia que era el jefe de los publicanos, es decir, el jefe de los ladrones. ¿Lo llamó Jesús en el árbol? Zaqueo, baja de ahí,
¿qué es necesario que yo pose en tu casa? ¿Fue Cristo a la casa de Zaqueo? ¿Comió en la casa de Zaqueo? ¿Durmió en la casa de Zaqueo? Entonces Cristo quiere ir a la casa tuya también. Recuerde, por favor, esto es un asunto personal. Es un asunto de relacionarse con Dios. Es un asunto de ser un cristiano. Un cristiano es una persona que conoce y ama a Cristo. Un religioso es una persona que se adhiere, que se une a alguna cosa. Cristiano ama y conoce a Cristo. Si usted toma la decisión esta noche de decirle sí a Jesús para que venga a su vida, levante la mano conmigo y terminemos esto con una oración. Oramos. Querido Padre Celestial, levantamos nuestra mano para decirle sí a Jesús. Queremos que Jesús venga a nuestra vida y a nuestra casa. Que el Señor Jesús permanezca con nosotros. Queremos, Dios, que el Espíritu Santo venga y nos transforme. Que el Espíritu Santo nos haga ser personas nacidas de nuevo. Posiblemente, Padre Eterno, alguna persona está mirando la programación en esta hora, en cualquier rincón de la tierra. Padre querido, envíe su Espíritu a ese rincón de la tierra para tocar ese corazón y que hoy le dé la bienvenida en su corazón a Cristo Jesús. Como el mensaje a la Odisea, Jesús está a la puerta tocando. Haga posible, Dios, que la puerta de nuestro corazón sea abierta desde adentro para que Cristo entre a nuestra vida, cene con nosotros y nosotros cenemos con Él. Como Zaqueo, estemos dispuestos a abrir la puerta de nuestra casa para que Cristo venga a morar. Como Mateo, lo invitemos a nuestro hogar para hacerle una cena. Como Pedro, como Andrés, como Juan, como Santiago, estemos dispuestos a caminar con Jesús, a vivir con Él, a representarle a Él, a hablar de Él, a enseñarle a Él a otros, para que otros también reciban salvación y vida eterna. Dios, hoy le damos la bienvenida a nuestra vida. Hoy le damos la bienvenida a Jesús a nuestro ser. Hoy le aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Dueño. Siga con nosotros, Señor, y haga en nosotros su voluntad. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.